Recientemente, unos científicos chinos descubrieron algo interesante en la Luna, un cristal inusual. Como si fuera poco, descubrieron que contiene un elemento que literalmente puede reemplazar el combustible nuclear. Averigüemos más. La composición de la Luna ha sido un misterio para nosotros durante mucho tiempo y ya ha pasado medio siglo desde la misión Apolo. Por desgracia, no hemos viajado mucho a la Luna desde entonces, así que no es de extrañar que resulte difícil estudiarla. Pero recientemente hemos hecho un gran avance en este campo. En diciembre de 2020, estos científicos chinos enviaron la sonda Chang'e 5. La misión fue bautizada con el nombre de la antigua deidad china de la Luna, Chang'e. Bastante poético, ¿no? En fin, la sonda se dirigió a la cara más cercana de la Luna. Pasó varios días escarbando en la superficie y las rocas y luego regresó a la Tierra. En total recogió casi 2 kilos de diversas rocas lunares, como basalto y lava solidificada. Puede que no suene demasiado impresionante, pero se trata de un mini avance. Después de todo, no habíamos obtenido muestras lunares desde 1976. Y estas muestras son muy importantes para conocer la historia de nuestro planeta. Llevamos muchos años intentando averiguar, por ejemplo, cómo nació la Luna. Sí, existían muchas teorías, pero seguíamos sin encontrar pruebas adecuadas para ninguna de ellas. Gracias a las últimas misiones y algunas simulaciones por computadora, los científicos por fin han descubierto la verdad. La Luna nació cuando un planeta enano chocó contra la Tierra hace muchos millones de años. Este planeta enano era ligeramente más pequeño que Marte. Los fragmentos de la Tierra fueron expulsados hacia el espacio, pero algunos permanecieron en nuestra órbita, se unieron y formaron la Luna. Suena horripilante, pero fue lo mejor que le ha pasado a nuestro planeta. Si no fuera por este hermoso satélite, todos nuestros océanos seguirían siendo pequeños charcos. La vida no habría aparecido en la Tierra. Esto ya es un descubrimiento asombroso, pero no es todo. Estudiando las rocas, los científicos del Instituto de Investigación de Pekín descubrieron algo inusual. Un raro cristal lunar. Suena bastante aburrido, ¿verdad? Solo un diminuto monocristal transparente del grosor de un cabello humano. Ya hemos encontrado cosas así en la Luna antes. Estos cristales se formaron como resultado de la actividad volcánica, al igual que algunos granates en la Tierra. Y sí, el lugar donde descubrieron estos cristales también presentaba volcanes hace 1200 millones de años. Eso significa que este pequeño bebé tiene más de 1000 millones de años. Pero eso no es lo más importante. Sucede que este cristal está hecho de un material único, algo que nunca antes habíamos visto. Los investigadores de la Asociación Mineralógica Internacional han confirmado que una composición como esa no se encuentra en ningún lugar de la Tierra. El cristal recibió el nombre de Chang'ecita Y, una vez más en honor a la misma deidad lunar. Y ese es otro logro. Se trata del sexto mineral desconocido que hemos encontrado en la Luna y el primero hallado por China. Ahora se ha convertido en el tercer país del mundo en hacer un descubrimiento lunar de este tipo. Sin embargo, este diminuto cristal no fue lo único destacable que encontraron. Tras haber estudiado esta gema y otras 140.000 partículas lunares, los científicos descubrieron algo más: helio 3. ¿Por qué es tan importante? Porque es uno de los elementos que alimentan al Sol y a otras estrellas de nuestro universo. Tendemos a decir cosas como «el Sol se apagó» o «el Sol está que arde». Esa es una de las razones por las que mucha gente piensa que el Sol es una enorme bola de fuego, pero no lo es. En realidad, su combustión es un proceso completamente diferente llamado fusión nuclear. El proceso en sí es bastante simple. Durante esta reacción, el hidrógeno de la estrella se convierte en helio, pero este simple proceso es una de las reacciones más violentas y locas del universo. En el interior del Sol hay un auténtico caldo de ebullición de partículas. Los núcleos de hidrógeno que saltan y se precipitan se repelen constantemente, ya que todos están cargados positivamente, y podrían seguir hirviendo y enfriándose sin molestar a nadie si no fuera por las estrellas. Las estrellas resultaron ser unas tramposas. Tienen una gravedad tan fuerte que básicamente toman miles de millones de estos pequeños átomos y los aprietan entre sí. Al combinarse, los átomos crean nuevos elementos pesados, como el mencionado helio, y cuando esto ocurre lanzan una gran cantidad de energía al espacio. Así es como arde el Sol. Al hacer esto emite una cantidad de energía que no podemos ni imaginar. Ok, pero ¿qué es el helio 3? Pues bien, se trata de un elemento al que incluso el Sol podría decirle: «Oye amigo, deberías calmarte». La fusión de átomos de helio 3 libera incluso más energía que la fusión nuclear típica, y lo que es más importante, no contamina la atmósfera con sustancias nocivas como la radiación. Tenemos muy poco helio 3 en la Tierra. Su prevalencia en nuestra atmósfera es de aproximadamente 1 en 1.000.000. Además, intenta escapar y regresar al espacio constantemente. Supongo que no le parecemos confiables. Sin embargo, los científicos han descubierto que existe un lugar que contiene grandes cantidades de este elemento. Y sí, adivinaste, es la Luna.
Se cree que hay más helio 3 en la Luna que en la Tierra debido a los vientos solares. El Sol ha estado martillando la Luna con su helio 3 durante miles de millones de años, así que ahora está por todas partes. No es demasiado si lo comparamos, por ejemplo, con Júpiter o Saturno, pero no olvidemos cuánta energía puede liberar. Y es que con solo 25 toneladas de helio 3 sería posible suministrar energía a los Estados Unidos durante todo un año. Pues bien, hay unas 35,000 toneladas en la Tierra y más de 1 millón de toneladas en la Luna. Esto podría alimentar a los Estados Unidos durante miles de años. Por eso, en el futuro, el helio 3 podría convertirse en una fuente nueva de combustible. Y es mejor que el combustible nuclear en básicamente todo. El helio 3 no deja residuos ni radiaciones nocivas. Es más potente y no es tan peligroso. En otras palabras, esta energía eficiente y respetuosa del medio ambiente podría ser una revolución para nuestro planeta. Suena genial, ¿no? ¿Y qué estamos esperando? Tomemos las palas, dirás. Pero hay un pequeño problema. Lamentablemente, aún no hemos inventado nada tan ridículamente fuerte y caliente como las estrellas, y para utilizar helio 3 necesitamos temperaturas y presiones extremas. También necesitamos un reactor termonuclear, y ni siquiera sabemos cómo construirlo aún. Incluso si pudiéramos calentarlo a esas temperaturas y conseguir la presión necesaria, aún no sabemos cómo manejar el helio 3 correctamente. Por eso, por más que tuviéramos una cantidad infinita de este elemento, seguiríamos sin poder utilizarlo. Sin embargo, hay un gran poder detrás del helio 3, así que no es de extrañar que varios países hayan iniciado una carrera por los recursos lunares. Ahora que Chang'e 5 ha descubierto un nuevo yacimiento de helio 3 en la cara más cercana de la Luna, esta carrera podría convertirse en algo a escala global. Por ejemplo, China ya planea una nueva misión lunar en 2024, Chang'e 6. Su objetivo es recoger las primeras muestras de la cara oculta de la Luna. Como puedes ver, encontrar este cristal lunar fue muy importante para nosotros, ya que podría ayudarnos a hallar nuevas formas de crear helio 3. Si lo logramos, la humanidad entrará en una nueva era. Pero para eso aún debemos resolver una serie de problemas. ¿Cómo hacer llegar a la Tierra todos esos cristales lunares? ¿Cómo hacer que produzcan energía? Esperemos que en el futuro logren resolver estas cuestiones y encuentren la forma de producir energía limpia, segura e ilimitada. Era el 7 de enero de 1610 cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei hizo un descubrimiento asombroso usando su telescopio casero: 4 lunas orbitando alrededor del planeta Júpiter. Por cierto, en estos días puedes hacer tu propia versión de su telescopio usando tubos de cartón, lentes y un poco de pegamento. La idea principal de este telescopio casero es colocar 2 lentes a la distancia correcta entre sí. Necesitarás 2 lentes. Una debe ser cóncava y la otra convexa. Es decir, una está curvada hacia afuera y la otra hacia adentro. El telescopio de Galileo podía aumentar los objetos aproximadamente 8 veces, pero continuó mejorándolo hasta que alcanzó unas 20 veces el poder de aumento. Pero volvamos a la historia principal. Cuando miró por primera vez esas 4 lunas de Júpiter, pensó que solo estaba observando un montón de estrellas. Sin embargo, pronto notó que estos objetos espaciales parecían moverse en un patrón regular. Le tomó un par de semanas darse cuenta de que lo que estaba mirando no eran estrellas, sino lunas que giraban alrededor de Júpiter. Galileo inicialmente nombró a esas lunas 1, 2, 3 y 4. Pero seamos realistas, esos no eran los nombres más creativos. A medida que se fueron descubriendo más lunas, el sistema numérico para nombrarlas se volvió confuso y poco práctico, por lo que duró solo unos pocos siglos. En la actualidad, estos 4 satélites son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Se conocen colectivamente como las lunas galileanas en honor al hombre que las descubrió. El hallazgo de Galileo fue crucial para nuestra posterior comprensión de la astronomía. Antes se creía que el resto de los objetos del cielo giraban alrededor de la Tierra, ya que se pensaba que era el centro del universo. Ahora sabemos que hay cientos de satélites en nuestro sistema solar. Sin embargo, las lunas grandes, como las descubiertas por Galileo Galilei, no son tan comunes. Ganímedes, por ejemplo, es más grande que Mercurio. Básicamente decimos que Ganímedes es una luna solo porque orbita alrededor de Júpiter. Sin embargo, tiene todas las demás características de un planeta. No sorprende que Júpiter tenga las lunas más grandes. Supera a todos los demás planetas de nuestro sistema solar tanto en tamaño como en masa, por lo que no es de extrañar que haya atraído muchos otros objetos hacia él. Se cree que Júpiter tiene casi 80 lunas.
de las cuales solo 53 tienen nombres oficiales. La primera en ser descubierta por Galileo fue Io. Lo que la distingue es el hecho de que tiene muchos volcanes. Io es el único objeto espacial que tiene volcanes activos en nuestro sistema solar, aparte de la Tierra. También se la llama la luna de fuego y hielo, debido a sus campos de nieve de dióxido de azufre. La capa exterior de Io está manchada y presenta múltiples colores, como naranja, negro, amarillo, blanco y rojo. Probablemente esta sea la razón por la que la NASA la describió como una pizza gigante cubierta de queso derretido y con manchas de tomate y aceitunas maduras. Sin embargo, debido a ese azufre, Io no huele muy bien. Algo similar a un huevo podrido. Hay más de 100 montañas en la superficie. Son mucho más grandes que las que vemos en la Tierra, algunas incluso más que el monte Everest. En promedio, estas montañas tienen 6 kilómetros de alto y 160 kilómetros de largo. Debido a esos volcanes activos y a la intensa radiación, hay pocas posibilidades de que la vida tal como la conocemos pueda existir en Io. Pero bueno, ¿quién puede decir que no hay otras formas de vida que ignoramos? La siguiente en la lista de lunas galileanas es Europa, la más pequeña de las 4. Es comparable en tamaño a la Luna. Europa tiene una superficie completamente helada, con solo unos cuantos cráteres dispersos aquí y allá. Debido a esa capa exterior, Europa es muy reflectante, lo que la convierte en una de las lunas más brillantes que existen. En cuanto a su edad, los científicos creen que su superficie tiene entre 20 y 180 millones de años, aunque Europa en sí tiene unos 4.500 millones de años. Lo que hay debajo de esa superficie helada es impresionante. Incluso puede contener el secreto de la vida fuera de la Tierra. El hielo se forma aquí de dos maneras. La primera es a través de la congelación, un proceso que se explica por sí mismo. El hielo crece a medida que el ambiente circundante se vuelve más y más frío. Sin embargo, el otro modo es mucho más fascinante. Una capa de agua sobreenfriada que se encuentra debajo de la capa de hielo reacciona cuando se agita. Luego genera estos cristales que hacen que parezca que está nevando al revés, flotando hacia la capa de hielo debajo de la cual se asientan. Puedes recrear este ambiente tú mismo, en casa. Toma una botella de agua purificada y colócala en un congelador. Si no tienes agua purificada, solo tienes que hervir un poco de agua un par de veces para eliminar la mayor cantidad de impurezas posible. Como no habrá partículas en el interior, una vez en el congelador, no se solidificará, pero si luego sacas la botella del congelador y la sacudes, el impacto hará que el agua se cristalice rápidamente y adquiera una consistencia similar a la de un granizado. Tal vez haya agua en Europa, pero hasta ahora hay poca evidencia de que exista vida en esta luna. Sin embargo, es uno de los mejores candidatos del sistema solar para ser potencialmente habitable. Algún tipo de forma de vida podría adaptarse para vivir ahí, en su océano bajo el hielo. Es muy probable que ese entorno sea similar al que podemos encontrar en los respiraderos hidrotermales de nuestro planeta, escondidos en lo profundo de los océanos. La cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera de Europa es muy pequeña, pero en 2013 la NASA entregó algunas pruebas geniales. Esto respalda una vez más la teoría de que hay potencial para la vida en esta luna. Parece que Europa podría estar expulsando agua al espacio. Si esto se confirma con observaciones futuras, podría significar que Europa es geológicamente activa. También podría ser útil si algún día logramos estudiar sus fuentes de agua. La mayor de esas lunas galileanas es Ganímedes. También es la más grande de nuestro sistema solar en conjunto. Es un objeto espacial de baja densidad similar en tamaño a Mercurio, pero con solo la mitad de su masa. Sin embargo, Ganímedes es la única luna que presenta su propio campo magnético, aunque es bastante pequeño y apenas podemos notarlo desde la Tierra, ya que está eclipsado por el campo magnético mucho más poderoso de Júpiter. Otro aspecto interesante de Ganímedes es que su atmósfera contiene oxígeno. No te emociones demasiado, no es suficiente para sustentar ninguna forma de vida.
En diciembre de 2021, una sonda de la NASA nos envió un audio de 50 segundos que grabó durante su sobrevuelo por Ganímedes. Para los inexpertos, los sonidos eran más similares a los de una antigua conexión a Internet de acceso telefónico. Pero, debido a sus melodías extravagantes, Ganímedes pronto fue apodada la luna cantante de Júpiter. Terminando la lista de lunas galileanas está Calisto, o el objeto con más cráteres en nuestro sistema solar. Lo interesante de esta luna es que su paisaje apenas ha cambiado desde que se formó, y los científicos aún debaten por qué. La mayoría de los cuerpos espaciales pasan por muchos cambios a lo largo de su vida debido a los sucesos como colisiones con otros objetos, cambios en la orientación o la velocidad o las reacciones químicas que ocurren en su superficie. Calisto también tiene el tamaño de Mercurio, pero tiene una densidad más baja. El campo magnético de Júpiter tiene un impacto menor aquí, ya que Calisto es el más alejado del planeta gigante. Se estima que su superficie tiene una asombrosa antigüedad de 4.000 millones de años. A diferencia de Io, Calisto no es geológicamente activo, pero los científicos creen que podría haber un océano escondido debajo de su superficie que podría albergar vida. El hecho de que se vea menos afectado por el campo magnético de Júpiter significa que presenta niveles más bajos de radiación. Dado este entorno, tal vez algún día podamos establecer aquí una base para futuras exploraciones. La Luna, un hermoso satélite natural con unas misteriosas manchas oscuras. Siempre vemos un solo lado, así que estamos acostumbrados a esta imagen. Es difícil imaginar la Luna luciendo de otra manera, pero antes era diferente. Era tan diferente. Imagínate esto, un enorme satélite incandescente en el cielo que está provocando tsunamis constantes. Sugiero que vayamos muy lejos en el pasado para ver cómo era la Luna hace muchos años. La Luna se formó hace unos 4.500 millones de años. En ese momento, nuestro planeta verde-azul todavía era un pedazo de roca increíblemente inestable y al rojo vivo que estaba en el espacio. La Luna aún no existía y el día duraba 6 horas, lo que significaba que había solo 3 horas de luz. Los volcanes entraban en erupción por todas partes, liberando gases venenosos, y un montón de meteoritos se estrellaban constantemente contra el planeta. Al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años, ocurrió el Big Splash, o como lo llaman los científicos, la hipótesis del gran impacto. Esta teoría afirma que un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra, y Marte es aproximadamente 2 veces más pequeño que nuestro planeta, por lo que el golpe no fue tan catastrófico, pero sí bastante grave. Este poderoso impacto arrancó parte de las capas exteriores de ese objeto y de la Tierra. El núcleo mismo de este cuerpo espacial se fusionó con el núcleo denso de la Tierra, y una gran cantidad de fragmentos volaron al espacio exterior. Entonces, este fue el comienzo de nuestra Luna, o dicho de manera científica, el proceso de diferenciación ha comenzado. Se trata de un proceso por el que pasan todos los cuerpos planetarios al comienzo de su vida. Dado que el impacto generó una gran temperatura, ese calor se llevó la mayoría de los gases y líquidos de los pedazos de la Tierra. Solo quedó una superficie de roca relativamente seca. Así que sí, hay agua y gases en la Luna, pero en cantidades muy pequeñas. La gravedad de nuestro planeta fue lo suficientemente fuerte como para hacer que todos estos fragmentos de roca caliente permanecieran en su órbita. Y poco a poco empezaron a unirse. Los productos químicos que contenían se distribuyeron en capas. El hierro, que era más pesado, se hundió en el interior, y los elementos más ligeros formaron la superficie. En poco tiempo, 100 años o menos, el anillo de vapor, polvo y roca fundida se fusionó. Los cúmulos más grandes fueron atrayendo más y más partículas a causa de una mayor gravedad, y así se fue formando la Luna. Parecía una bola al rojo vivo. Lamentablemente, su núcleo resultó ser muy pequeño, no tenía suficiente hierro y otros elementos pesados para convertirse en un planeta. Las rocas más antiguas de la Luna probablemente se formaron en el océano de magma. Y cuando la Luna se fue enfriando, resultó ser una bola blanca, limpia y perfectamente uniforme. Pero aún era muy diferente de lo que conocemos ahora. Para empezar, inmediatamente después de su nacimiento, el satélite se encontraba a una distancia de solo 21.700 kilómetros de la Tierra, 15 veces más cerca de lo que está ahora.
que es alrededor de 383.000 kilómetros. Da miedo imaginar lo grande y brillante que se veía la luna en el cielo en ese momento. La vista debe haber sido a la vez hermosa y aterradora, y por supuesto esa proximidad provocó olas increíblemente grandes en la Tierra. El planeta experimentó muchos tsunamis. Además, la luna giraba muy rápido y no estaba bloqueada hacia la Tierra con un solo lado. Pero en general la Tierra y la luna tuvieron un impacto positivo entre sí. Por ejemplo, fue la luna la que hizo que nuestro día durara 24 horas. Ahora, el eje de la Tierra está inclinado 23,5 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Sin la luna, la Tierra giraba rápidamente, pero gracias al satélite, la inclinación del planeta se estabilizó, lo que dio lugar a una amplia y agradable variedad de climas. Para ser justos, la gravedad de nuestro planeta también ayudó a la luna. Gracias a ella, el satélite empezó a rotar cada vez más lento, mientras poco a poco se iba alejando de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la Luna realizó un bloqueo de mareas con la Tierra. Esto significa que su periodo de rotación coincide con su periodo orbital. O en otras palabras, la Luna se mueve alrededor de sí misma tan rápido como se mueve alrededor de la Tierra. Es por eso que siempre nos mira con la misma cara. Cuando la Luna se alejó, las mareas de la Tierra se calmaron. Entonces el agua comenzó a fluir hacia los rincones más remotos del planeta. Y fue entonces cuando apareció la vida. Pero volvamos a la evolución de la Luna. ¿Qué sucedía en su superficie después de su formación? Las siguientes etapas del desarrollo fueron la niñez y la adolescencia, y como suele suceder a esta edad, este periodo fue caótico. No es de extrañar. Hace unos 4.000 millones de años el sistema solar se estaba volviendo loco. Durante los primeros 600 millones de años de existencia de la Luna, grandes asteroides y cometas chocaron constantemente con ella. Entonces estaban molestando no solo a nuestra Tierra, sino también a su satélite. Estos impactos fueron los más poderosos en la historia de la Luna. Dejaron muchos cráteres grandes que luego se llenaron de roca oscura. Entonces la Tierra no fue suficiente para ti, ¿no es así, espacio? Una vez más, un planeta enano se estrelló contra la Luna. Tenía aproximadamente el tamaño de Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Esta explosión formó la cuenca SPA y también cambió para siempre la apariencia de la Luna. ¿Puedes ver esa mancha oscura en el otro lado? Justo ahí, en el extremo sur. Este lugar es la cuenca del Polo Sur Aitken. Su diámetro es de unos 2.500 kilómetros. Y sí, se formó por el impacto que he mencionado hace unos 4.300 millones de años. Este planeta enano trajo consigo un montón de compuestos químicos complejos y extraños que los científicos ahora están encontrando en toda la superficie lejana de la Luna. Estos compuestos comenzaron a emitir mucho calor, derritieron parte del manto lunar y, ¡ups!, accidentalmente los volcanes se despertaron. Comenzaron a hacer erupción con furia. Una gran cantidad de magma se distribuyó sobre la superficie de la Luna. Muchos años después se enfrió, dejando atrás esas famosas manchas oscuras a las que estamos tan acostumbrados. Se llaman mares lunares. Hay muchos menos cráteres allí que en las tierras altas. Pero durante los últimos 1.000 millones de años, nuestro satélite ha estado geológicamente inactivo, excepto por colisiones ocasionales con meteoritos. En general, su apariencia cambió para siempre como resultado de estos sucesos. Y maltratada y cansada, la Luna entró en la edad adulta, pero ni siquiera entonces pudo obtener paz. Un grupo de meteoritos decidió molestarla otra vez. Honestamente, no fue tan malo. Hubo muchas colisiones, pero fueron bastante pequeñas. Solo dejaron un montón de cráteres y pozos en la Luna, y tal vez dañaron un poco su manto. Algunas de las colisiones profundizaron los grandes cráteres ya existentes. La corteza de la Luna se estaba volviendo más y más delgada a lo largo de los años debido a todo el caos que estaba ocurriendo. Y ahora llamamos a esta parte superior de la corteza lunar, cubierta de cráteres, las tierras altas lunares. ¿Todas esas zonas blancas y brillantes? Las tierras altas. Pero al final el universo se calmó. Por ahora al menos, y la Luna comenzó a verse como luce hoy. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre ella. Hay momentos de su historia que los científicos aún no pueden explicar con precisión. Pero continúan estudiando nuestro hermoso satélite. Lo que sabemos nos resulta muy útil porque nos da una imagen más completa tanto de la historia de nuestro sistema solar como del espacio en general.
Entonces, esperemos que algún día podamos descubrir todo lo que hay que saber sobre la Luna.